Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Está el apóstol Pablo, como recordamos, escribiendo acerca de que el pueblo de los gentiles, o lo que se llama como el resto de las naciones, ya no están excluidas del plan y el propósito de Dios. Esto golpea duramente el ego de un pueblo hebreo que había crecido con la idea de que solamente a ellos y exclusivamente a ellos Dios los había elegido como su pueblo. Con la llegada de Cristo las cosas cambiaron completamente. Ya no iba a ser un pueblo únicamente de los hebreos, sino que ahora habría de ser un pueblo universal. Y aunque son muy buenas noticias, desde luego, planteó serios problemas para poder adaptarse a la nueva fe que estaba creciendo en medio del imperio romano. De eso se tratan los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, de la explicación teológica de Pablo acerca de la inclusión del pueblo gentil, del resto de las naciones de los no judíos, como parte del nuevo pueblo de Dios. Lo que vamos a leer a partir del capítulo 4 es bastante interesante porque nos narra la actitud que debe de tener cada persona que vea a Dios, que vea a Jesús en la cruz y confía en Él, respecto a los cambios que deben existir dentro de su conducta diaria. Recordemos, y esto es importante entenderlo, que ahora la composición social de la iglesia era completamente nueva. Ya no había los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Ahora todas las personas tenían acceso a poder orar donde quiera que se encontraran, donde quiera que estuvieran. Ya no había la necesidad de estas grandes construcciones llamadas templos. Ahora cada ser humano podía accesar a tener una vida de relación personal con Dios. Esto era completamente novedoso, era algo nuevo, era algo que ni siquiera la religión de los helénicos, las religiones de los griegos, contemplaban. Ellos ponían a sus dioses como demasiado inalcanzables, algo así como demasiado lejanos, que no se involucraban necesariamente en la vida de los seres humanos, sino que únicamente tenían hijos y tenían problemas entre ellos, y tenían hijos a los que se les llamaba semidioses, que sí eran como medio hombres y medio dioses. Y entonces la idea del helénico, la religión helénica, y que finalmente se traslada también hacia el nuevo imperio romano, es de una multitud de dioses de acuerdo a cada situación que cada ser humano enfrentara. Por lo tanto, si alguien decía, yo tengo problemas financieros, acudían al Dios que se encargaba de las cuestiones económicas. Si tenían problemas con la agricultura, acudían al Dios y le pedían al Dios de la agricultura que les ayudara, o en este caso la diosa. Es decir, cada vez que se enfrentaban a una problemática, las personas acudían al Dios que era exclusivo de esa función que tenía cada dios helénico o cada dios romano. Así que te imaginarás que las personas que crecieron acostumbradas al politeísmo ahora iban a ser incluidas en una misma fe con un solo Dios. Un Dios creador de los cielos y de la tierra, encargado lo mismo de las catástrofes naturales, o de que hubiera sequía o que hubiera lluvia, que era lo mismo que se encargaba de cuestiones económicas o de necesidades primordiales. Es decir, había ahora una sola deidad encargada de atender y de amar a la humanidad. El cambio en la cabeza de la gente fue difícil, no fue para nada sencillo. Repetimos lo que decíamos la semana pasada. Inclusive el simple hecho de aceptar que Jesús era Dios, que se había hecho carne y que había sido crucificado, era un desafío a la mente muy, muy tremendo.
porque no era fácil entender cómo a tu Dios le habían ganado en una cruz y lo habían llevado y lo habían clavado hasta que muriera. No era algo sencillo de entender. Por lo tanto, el desafío en la mente de las personas era bastante intenso. No solo eso, sino que además había de toda clase de personas. Nada más vamos a referirnos de inicio a lo que era el grupo de los 12, que eran judíos, pero que tenían pugnas y tenían, por motivos de oficio, diversas maneras de ver el mundo. Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, el capítulo 3, Marcos capítulo 3, se nos dice que cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos, no los escoge porque fueran muy afectuosos entre ellos. De hecho, la realidad es que los escoge de ambientes muy diferentes en su manera de percibir la vida, de desarrollar sus actividades diarias. Tenían una función diferente dentro de las sociedades que en ese momento contemplaba a los judíos. Dice en el versículo 13, Marcos 3, versículo 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí lo importante es entender que Jesús estaba consciente de que iba a llamar a un publicano, que lo mismo a un celote, lo mismo a un pescador, que lo mismo a una persona que se encargaba de cuestiones de negocios o de finanzas. Es decir, había una multitud de diversas actividades a las cuales ellos se referían y se mantenían cercanos. Entonces nos dice aquí la Escritura, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Personas de distintos lugares, de distintas regiones. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego comienza a nombrarlos. Y es bien interesante porque lo que hace la Biblia es nombrar a las personas y particularmente sus orígenes. Así que dice Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ahora bien, es interesante saber por qué Jesús ponía sobrenombres, apodos. Y es básicamente por características propias del carácter de cada discípulo. Pedro significa piedra, ¿sí? Así que Pedro no era una piedra precisamente muy limpia, muy pura, muy pulida, más bien era bastante torpe y bastante hosco en su manera de tratar a los demás. Era una persona que había crecido viendo a su padre navegar, viendo a su padre recolectar peces. Y entonces la manera en la que creció el apóstol Pedro fue una forma muy dura. Eran duros los pescadores, ¿sí? Eran personas que se fletaban en las noches toda la madrugada para poder pescar algo. Y luego en la mañana atiende a la familia. Y entonces eso provocaba un ambiente de fastidio, de cansancio, de hartazgo hasta cierto punto, porque era difícil pescar y particularmente porque se tenía que pescar durante la noche. La zona del mar de Galilea es tan calurosa que los peces en el transcurso del día tienden a bajar a aguas más frescas, porque la parte superior del agua se calienta mucho. Así que los peces hallan mayor comodidad en aguas más profundas en el transcurso del día. La pesca se hacía cuando los peces subían hacia aguas más cálidas durante la noche, ¿sí? Y entonces era el momento de la pesca. Tenían que desvelarse, tenían que encontrar los espacios adecuados para poder desempeñar su función. Así que no estaba en su mente volverse un discípulo de Jesús. Para ellos era bastante cansado, ¿me explico? Era bastante agotador. Sin embargo, Jesús los convoca y Pedro era especialmente de carácter difícil, lento, piedra, ¿sí? Le costaba trabajo que entraran las cosas para poderlas entender, para poderlas comprender, ¿sí? Continúa diciendo la Escritura, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo,
hijo de Zebedeo. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Ellos también eran pescadores, ellos también se dedicaban a las noches, toda la noche estar en la faena del trabajo y en la mañana continuar con su vida cotidiana. Continúa diciendo la Escritura, y a Juan su hermano y hermano Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. A ellos les tocó una manera de decir las cosas muy diferente, muy distinta. Ellos eran llamados por Jesús hijos del trueno. Hoy diríamos, son de carácter fuerte, ¿sí? Son de mecha corta. Ellos eran dos personas que tenían las características de ser muy explosivos en su manera de pensar y de actuar. Para ellos, para los hijos del trueno, Boanerges quiere decir hijos del trueno, era bien complicado tratar de transmitir o de relacionarse con personas no judías. Eran dos hermanos que tenían las características propias de personas muy excluyentes, ¿sí? Muy estos para nosotros y los demás ni hablar, ni modo, que se aguanten, ¿sí? Esto especialmente fue muy notorio cuando en la vida de ellos fueron a una misión cerca de la ciudad de Samaria, de algunas de las ciudades de Samaria. Y entonces en ese lugar ellos les costó mucho trabajo tratar y platicar con los samaritanos, ¿sí? Esto es importante poderlo comprender, porque es parte del carácter. No eran fáciles poder juntar, ¿sí? Tienes a una persona que le costaba trabajo que le entraran las cosas, que era medio piedra, ¿sí? Lo mismo que a una persona que era muy explosiva. Y luego también nos encontramos aquí a Andrés, Felipe, Bartolomé, que eran personas comunes de la sociedad hebrea. Pero nos toca aquí también llamar la atención sobre alguien llamado Mateo. Y este amigo era de los traidores, de los complicados, ¿sí? Este amigo sí que era fino para decir cosas y hacer cosas que podían provocar temor en la gente con tal de recabar los impuestos. La manera en la que decía las cosas siempre habría sido a través de la amenaza. Él se sentaba en su lugar de la recolecta, de los impuestos, y desde ahí con dos guardias romanos, así, iba y cobraba los impuestos o exigía los impuestos. Así que las particularidades del carácter eran bravas, ¿sí? Él se había encontrado siempre en una posición de autoridad, ¿sí? De poder, de sentirse más que los demás. Y tenía dinero. Él era el principal cobrador en la ciudad de Capernaum. Así que de donde era Simón el pescador, su hermano, Andrés, Juan, de donde eran los pescadores, su cobrador, quien les exigía, quien les demandaba, oye, paga el impuesto, era ahora condiscípulo de ellos. Así que las cosas no pintaban para nada sencillas. Era un ambiente seguramente donde iban a salir chispas, porque entre ellos había opiniones bien diferentes. Y por si fuera poco, también había entre ellos a Simón el celote o el cananista. Canaán porque era de Can, pero era de una posición extrema, muy al estilo guerrillero, ¿sí? Para combatir a los romanos. Él era combatiente, era soldado entre los judíos, ¿sí? Y entonces aquí nos encontramos a una variedad de personajes que entre ellos seguramente habrían tenido problemas. ¿Tú crees que en algún punto no habría tenido problemas y no habría hablado mal Pedro y su hermano en contra del cobrador de impuestos? Por supuesto que sí. Seguramente habría momentos en los cuales
le saldrían unas palabrotas cuando eran personas no creyentes, ¿verdad? Es decir, había unos rencores bastante notables entre ellos. Así que no escogió a lo mejorcito, no llamó a lo mejorcito, llamó a personas que chocaban entre ellas dentro de la sociedad. O sea, en la sociedad hebrea, estos eran polos opuestos en muchos casos, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo podamos entender por lo que ahorita vamos a leer. ¿Qué cosa provocó que en estas personas con caracteres tan diferentes, con ideas respecto a lo que hacían antes tan opuestas, pudieron haber logrado caminar juntos? ¿Sí? Pudieron haber logrado que todas sus opiniones personales pasaran a un segundo plano. Y lo lograron. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer a continuación en la carta a los Efesios. Pero no solamente lo lograron ellos, amados. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, si nos vamos al libro de Hechos capítulo 2, por favor, Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los oyentes, sucedió lo siguiente, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí, él, que era cobrador de impuestos, con el que era celote, el que era pescador, con el que era administrativo, que era Judas. Bueno, Judas ya no estaba en este momento, pero durante un tiempo caminaron juntos. Es decir, había de distintas actividades y que desempeñaban dentro de la sociedad judía. Y estaban todos como unánimes. Se habían logrado en 3 años vencer las opiniones personales, el cómo me veían, las desconfianzas. No, hombre, es que me van a decir, segurito me van a reclamar esto. No, hombre, no me van a aceptar. Pues si yo era cobrador de impuestos, yo sé cómo le mandaba a los soldados a la puerta ahí de Simón o de su papá, de los hijos de Alfeo, y ahí les tocaba la puerta, digo, los hijos de los pescadores, ¿sí?, de Zebedeo, y ahí les tocaban la puerta. O sea, ellos habían vivido cosas bastante intensas de desacuerdos, pero habían logrado en este punto estar unánimes, estar juntos. Y entonces dice la Escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Lo vuelvo a leer porque es importante comprenderlo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados ellos. Y se les aparecieron lenguas, esto es idiomas. Se les aparecieron idiomas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. ¿Qué sucedió? Moraban entonces en Jerusalén, judíos, por supuesto, estaban en Jerusalén, desde luego que había judíos que estaban viviendo en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, había un montón de personas de distintas sociedades, con distintas idiosincrasias, con distintas culturas, morando en ese momento en Jerusalén. ¿Por qué estaban allí? Bueno, estaban allí por una fiesta, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la recolecta, de cuando se segaba el grano. Era una fiesta que, a diferencia de las otras dos fiestas, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, esta era una fiesta mucho más abierta. Era como decir, dar gracias por las buenas cosechas que se tuvieron, ¿sí? Entonces era una fiesta mucho más abierta y por lo tanto podían acudir con mayor libertad personas que a lo mejor no pisaban más que en esa fecha la ciudad de Jerusalén, que a lo mejor les había ido bien en una cosecha durante ese año y dijeron, pues bueno, este año le había dedicado al Dios de los judíos, voy a subir a Jerusalén para poder dar gracias.
porque estaban acostumbradas las personas a creer y a confiar de esa manera en las distintas deidades. Así que en esta fiesta en lo particular era muy abierta la diferencia y la posibilidad entre todos de acudir a festejar y dar gracias por la abundancia de las cosechas. Entonces había de chile, mole y pozole, había de todas las cosas. Sí. Continúa diciendo la Escritura, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, que los partos eran más o menos de la zona de Siria hacia lo que hoy es Irán, partos, medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia. Lucas, que es el escritor de la Carta de los Hechos, habitaba en Mesopotamia, por eso se incluye, y los que habitábamos en Mesopotamia. Dice la Escritura, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Más allá de Cirene es lo que hoy vendría siendo Marruecos, lo que hoy vendría siendo Argelia, que están pegadas al país de Libia. Libia es Cirene, hacia el norte de África. Desde allá habían acudido a las fiestas de la cosecha o de las fiestas de Pentecostés y estaban ahí. Ahora, imagínate la cantidad de perspectivas que había ese día juntas en ese lugar. Si venían desde el norte de África, desde la zona extrema de Marruecos o de Argelia, hacia Jerusalén, cada uno de los individuos ahí traía su propio rollo, traía sus propias cosas, traía sus propias prioridades, sus propios problemas. Y de repente, cuando llegan a Jerusalén, escuchan un estruendo, algo notable que fue un estruendo en un lugar particular, en una casa que explotó. ¿Qué fue lo que sucedió? Acuden a ver y se encuentran con un montón de personas, galileos, que hablaban en sus idiomas de origen. Recordemos que en aquella época el idioma popular era el griego, como hoy es el inglés. En aquella época el popular, la mayoría de las personas se comunicaban aprendiendo griego, aunque tenían sus idiomas en los cuales originalmente habían aprendido y habían crecido. Pero la mayoría aprendía el griego para poderse comunicar en todo el imperio. Así que las personas escucharon de manera muy extraordinaria que les empezaban a hablar de Dios en los idiomas en los cuales ellos son de origen. Ni siquiera en el griego, que era el más conocido, porque finalmente al paso de 4 o 5 siglos, el griego terminó siendo sustituido por el latín. Así que no es como que digamos una seguridad de que aprendiendo griego, que era en ese momento la principal lengua, habrían de saber cómo poder transmitir las cosas que estaban escuchando. No, Dios proveyó la capacidad sobrenatural de que este grupo de personas pudieran hablarles y testificarles de acuerdo a los idiomas en que cada individuo estaba en ese lugar junto. Nos dice un poco más adelante, en el versículo, dentro del capítulo 2, pero ahora en el versículo 43, después de que el apóstol Pedro se levanta y da un discurso, ahora dice la Escritura que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto fue después del discurso de ese día del Pentecostés. Continúa diciendo más adelante, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada uno los que habrían de ser salvos. Pero ese día
particularmente, se salvaron 3,000 personas. Es decir, 3,000 personas que conocieron a Jesús en aquella ocasión, en aquella gran multitud. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a las 120 que se habían juntado ese día en el aposento alto. 3,000 personas de todas partes del imperio, con sus propias ideas, con sus propios idiomas, y todos ellos estaban escuchando. Y todos ellos se convirtieron en aquel mismo momento. ¿Cómo le haces para que todos tengan un mismo sentir cuando vienen de diferentes estratos sociales, de distintas culturas, de distintas maneras de pensar, con historias cada uno diferentes completamente? 3,000 más 120, 3,120 personas que estaban tratando de amalgamarse y que necesitaban de poder buscar la forma de salir adelante. Así que era un verdadero desafío. Así se presentó el Evangelio, esta manera de ver la vida a través de la muerte y la resurrección de Cristo en aquel momento. Y se presentó como un desafío, porque eran muchas las personas, de muchos lugares distintos. Así pasa exactamente hoy en día. La diferencia, ¿sabes qué es? Hoy la tenemos más fácil, porque hoy todos somos mexicanos. Aquí no tenemos a alguien extranjero todavía. Así que somos todos mexicanos. Sin embargo, cada uno trae su propia historia. Trae sus propios problemas, trae sus propias perspectivas, trae sus propias ideas, trae sus propias opiniones, cada uno. ¿Cómo se le puede hacer para poder ser de un mismo sentir? Para poder formar parte de un grupo, de un núcleo de personas, y todas que amen a Dios de tal manera que puedan juntos caminar y apoyarse unos a otros. ¿Cómo se le podía hacer? Es lo que nos va a decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran mucho las diferencias, eran muy notables. ¿Sí? A cualquier persona que tratara de estudiar la comunidad original de los cristianos, le reventaría la cabeza, porque vienen desde el norte de África, vienen desde lugares de Grecia, vienen desde el oriente de allá de Irán, desde la India, vienen de todos lados y cada uno trae su propia cultura, sus propias ideas. Así que ponlas todas en una licuadora y trata de mezclarlas. Qué complicado iba a ser el desafío. Por lo tanto, tenía que haber ciertas directrices de conducta que estuvieran por encima de las personales, las de origen. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Alguien que está desde la cárcel escribiendo, y desde la cárcel porque predica a Cristo, porque predica que los seres humanos ahora tienen la oportunidad de relacionarse con Dios, cuando imagínate, cada religión tiene su propio sesgo, y por lo tanto cada persona y cada religión se creía dueño de la verdad. Y de repente ahora no, ahora hay una manera de ver la vida diferente y abierta para relacionarnos con un único Dios. Por supuesto que las religiones, los emperadores, los gobernantes se vieron amenazados, porque ya no iban a tener el monopolio de la religión. En aquella época al emperador se le consideraba sumo sacerdote de todas las religiones. Ponle la que quieras. El emperador era una persona que dictaba las líneas religiosas en aquella época. Por lo tanto, una amenaza así de que hubiera otros conceptos que pudieran encauzar
la vida de las personas para los emperadores, para los gobiernos, para las personas de la sociedad, les resultaba bastante chocante. Era un problema, ¿sí? Por esa razón el cristianismo fue muy perseguido, porque no era algo fácil de gobernar, no era algo sencillo, porque estos principios los puede llevar a cabo cualquier persona en cualquier parte del mundo y pueden estar por encima de un gobierno. Eso es lo que peligraba, eso es el problema del cristianismo, que es el gobierno de Cristo está por encima de los gobiernos de la tierra. Y aunque como creyentes somos llamados a conducirnos dentro de la sociedad, no nos pueden obligar a aceptar, aunque lo diga quien lo diga, a que hagamos cosas contrarias a nuestra conciencia o nuestra fe. Y ese era un problema, y siguió siendo un problema a través de los años y de las décadas, que nuestro gobierno no pertenece a esta tierra, ni nuestro rey pertenece a esta tierra. Y por lo tanto, podemos obedecer, sí, siempre y cuando no vaya contra las ordenanzas y principios de nuestro rey. Sí. Entonces, eso era un problema porque la gente buscaba la manera de gobernarse unos a otros. Dice la Escritura entonces, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, que te conduzcas cada día, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser cristiano es una vocación, es un llamado particular. No cualquiera está dispuesto a vivir como la manera en que nos va a describir aquí el apóstol el apóstol Pablo. No cualquiera se dispone a tener un carácter que tenga la capacidad de perdonar a otros. No cualquiera. No cualquiera tiene la disposición de ir a la cárcel por causa de la fe. Para muchos era más fácil decir, no, pues dale por su lado al emperador y di que sí, se acabó. Te evitas problemas, ¿no? Pero en el caso del cristianismo no era así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. El cristiano no lo es de domingos solamente. El cristiano es una vocación en todo momento. Es en toda circunstancia. Al cristiano te lo vas a encontrar haciendo el bien, lo mismo un domingo que lo mismo un lunes, aunque sea a las 7 de la mañana que te tienes que levantar para llevar a los hijos a la escuela o ir al trabajo. Lo ves haciendo el bien lo mismo un martes que lo ves haciendo un bien en jueves. No importa, en el cristiano es una vocación, es un llamado que está por encima del día, que está por encima de las circunstancias sociales que pueden rodearnos, que está por encima de lo propio. Dice versículo 2, con toda humildad. Y empezamos con problemas. Porque la mayoría de la gente no le gusta ser humilde. ¿Qué significa esta palabrita que puede sonar muy linda, pero que la mayoría de la gente no vive? ¿Qué significa? La palabra humildad quiere decir que tenemos conciencia de nuestras limitaciones y de nuestras incapacidades y podemos seguir aprendiendo. Es decir, no nos quedamos en el, no, ya no me interesa, no quiero. Puede sonar soberbio, de hecho lo es, sino que la persona humilde sigue aprendiendo. Tiene que ver no con una posición económica. Esta palabra humildad aplicada aquí en el griego original significa que todos piensen bien, que todos tengan una misma manera de conducirse, de aprendizaje, de reflexión, de reconstrucción, de que si algo hice mal lo corrijo, si algo puedo mejorar lo mejoro. Es decir, que no se pone en el papel de no me digas lo que tengo que hacer o no me exhortes, sino que aprende a escuchar, abre sus oídos y sigue creciendo en conocimiento. Alguien humilde no tiene que ver con una cuestión social. Puede aplicarse, sí, pero como lo aplica aquí la Escritura, tiene que ver con una formación de carácter, con la disposición a seguir aprendiendo, a no dármelas de decir yo ya me las sé, ya te las sabes. No, es una manera diferente de seguir trabajando, de seguir comprendiendo el mundo que nos rodea, ¿sí? Así que el creyente no se sienta en un reposé diciendo, a ver, ¿qué me quieres enseñar? De manera grosera, de manera soberbia,
sino que en verdad se sabe necesitado de seguir aprendiendo. Se sabe necesitado de continuar siendo reflexivo, de no quedarme hasta aquí, sino de continuar hacia adelante. El creyente es humilde, no porque sea alguien incapaz, sino porque es alguien que se dispone a ser capacitado continuamente, que continúa en crecimiento, que no se queda solamente en decir, pues esto me dijeron y se acabó. No es alguien de paradigmas, en el sentido de decir, yo me quedo con esto y se acabó, no me digas más, sino que se dispone a continuar aprendiendo, a continuar creciendo, a escuchar a otros. Cómo es incómodo escuchar a otras personas. Sobre todo si esas otras personas no las tienes en la misma estima que a ti mismo. Por eso el creyente necesita aprender a ver a los demás como a iguales, como personas que cada uno en su rubro tiene ciertas habilidades y capacidades. Y aprender es importante. Es una disposición a seguir aprendiendo, a saber cuáles son mis limitaciones, pero no quedarme con ellas, sino continuar en este sentir de continuar creciendo en el conocimiento de Dios y de muchas otras cosas. ¿Sí? Algo que comúnmente me gusta hacer y disfruto hacer es leer los conceptos en el diccionario. Me agarro y me pongo a leer, aunque no los necesite en el momento, disfruto aprender lo que dicen los distintos conceptos, ¿sí? Sociales, culturales, científicos. Me gusta ir aprendiendo. Si hay una palabrita que me suena medio extraña, me voy al diccionario a saber qué es lo que me está queriendo transmitir. Y si hay una palabra que es muy técnica, me voy a descubrir qué es lo que está queriendo transmitir. Es decir, no me quedo solamente con el, pues no le entendí. Vaya él, quién sabe qué me quiso decir. Me voy a investigar, ¿sí? Para saber qué significa y en qué contexto se dice. Es algo de aprendizaje continuo, porque no nos la sabemos todas. El creyente tiene esta característica, es humilde con sus semejantes. Está dispuesto a seguir aprendiendo, a escuchar, a aceptar lo que tenga que aceptar que me beneficie. Eso es ser humilde, ¿sí? Por supuesto, existen otro tipo de aplicaciones de la palabra humildad, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, pero específicamente a esto se refiere con la disposición a seguir cultivando el intelecto, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Con toda humildad y mansedumbre. Otra palabrita que es pisoteada y es motivo de burla para las personas. La mansedumbre. Es más fácil no ser una persona que practique la mansedumbre a ser alguien que practique ser manso y humilde de corazón. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Jesús era una persona en continuo desarrollo y en continuo crecimiento. Aunque como Dios en hecho carne podría decir saber cosas, Él nos está dando un ejemplo de cómo ser hijos de Dios. Por eso es llamado hijo. No porque sea menos que Dios, sino porque nos está enseñando a nosotros a saber cómo conducirnos en una sociedad tan difícil como la que enfrentamos. ¿Sí? Entonces, Él dice, aprende de mí, sigue mi ejemplo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa la palabrita mansedumbre? Para que no nos vayamos con la idea de el dejado, ¿no? El que le puedes estar apachurrando la mano y se va a dejar y no te va a decir absolutamente nada. No, la palabra mansedumbre es muy distinta en su concepto original en el griego. La palabra mansedumbre tiene que ver con que tienes la posibilidad de devolver un mal con otro mal, pero eliges no hacerlo. Es decir, tú tienes mayor capacidad, a lo mejor económica, ¿sí? Y puedes demandar al que te pidió prestado y no pagó. Tienes esa posibilidad, tienes ese derecho, la justicia está de tu lado. Sí. Tú puedes elegir libremente, y esa es la palabra mansedumbre, no devolver el mal con otro mal.
La palabra manso no tiene que ver con el dejado, por el contrario, tiene que ver con la capacidad de decir, no le quiero causar daño, no quiero generarle un problema, no me interesa hablar mal de tal persona, aunque me estén diciendo, porque puedo hacerlo. Sé que podríamos hacer mucho daño, pero la palabra mansedumbre, con la que el apóstol Pablo nos está pidiendo que seamos cristianos, tiene que ver con el decir, decido no hacer el mal o la justicia que podría aplicar. ¿Sí? Elijo no hacerlo. La palabra mansedumbre es distinta a la que se conceptualiza el día de hoy. ¿Sí? En aquella época, esta era el sentido de mansedumbre. Tener la posibilidad de actuar y no hacerlo porque puede causar un daño mayor. Porque lo que haga puede generar un conflicto en las personas. Así que no tiene que ver con una persona mensa, ¿no? O dejada. Tiene que ver con una persona que más bien sabe sus capacidades desde su punto desde donde se encuentra y elige no afectar a otras personas. Eso es ser manso. Cuando hablan mal de ti y tú no devuelves ese daño, eres manso. Estás actuando con un carácter cristiano. Cuando a ti te hacen algún daño y tú sí les dices, no estás actuando con mansedumbre. Estás actuando como la persona que te está generando el daño. Pero la mansedumbre, el carácter cristiano tiene que ver con humildad, disposición a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, pero también con no estar peleándote con nadie, no estar entrando en choques y en conflictos. La palabra mansedumbre es, a lo mejor te asiste la razón, pero eliges no entrar en el conflicto. A lo mejor sí es cierto, tienes razón, pero decides hacer a un lado, echar tus espaldas y continuar avanzando. Eso es ser manso. ¿Sí? Jesús podía haberse bajado de la cruz, podía haber pedido ayuda, podía haber generado un amotinamiento de características muy notables porque mucha gente de verdad creía en él. No lo hizo. Dejó que lo arrestaran. Es más, se fue a un lugar apartado para que lo fueran a arrestar allá. En un lugar donde sus seguidores, que no eran necesariamente sus discípulos cercanos, sus seguidores no se levantaran en armas. Eso es mansedumbre. Eso es entender que puedo hacer mayor bien de esta manera que de otra. Eso es ser manso. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí? Con toda humildad y mansedumbre. Ahora vas entendiendo por qué razón el cristianismo logró doblar las reacciones viscerales de la gente. Porque no reaccionaba igual. Porque no tenía las mismas vísceras para ser reactivo, reaccionario. No, sabía contenerse, sabía controlarse. Aunque podía no hacerlo, elige sí hacerlo. Eso es ser humilde y manso. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ay, es que ya me fastidió. Siempre es la misma cantaleta. Ya me cansé. El creyente está capacitado, está siendo capacitado para poder enseñar a otros. Porque enseñar a otros no es para nada fácil. No es para nada sencillo toparte con un montón de opiniones distintas y tratar de transmitir conocimientos. Así que soportar pacientemente va de la mano con el cristianismo. Y por esa razón el cristianismo fue paciente y por esa razón avanzó en los años. Y hubo mucho más conversiones de las que nos podemos imaginar. ¿Sí? Aquí vemos que Pedro fueron 3,000 personas, pero después de ser manso y humilde de corazón, cuando lo arrestaron, salió y se habían convertido 5,000 personas más, solamente por ver la manera en la que Dios actuaba, en un carácter de un ex pescador, que era rudo como una piedra. ¿Sí? Así que, amados, entendamos que la capacidad del Evangelio no se mueve a través de las vías del conocimiento per se o por sí solo. Se mueve a través de la experiencia de cada ser humano y del ejemplo que se da a otras personas. ¿Sí?
El cristianismo tiene sus raíces de evangelismo, no en la capacidad oratoria, ni en la habilidad o la versatilidad para exponer temas, sino tiene que ver con la conducta, cómo se conduce ante situaciones donde los demás estallan. Ahí es donde se logra vencer y se logra demostrar que sí se puede cambiar. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, soportarse en amor unos a otros, ¿por qué lo tiene que poner el apóstol Pablo? Porque venían de un montón de lugares distintos. Porque cada uno traía su propio chip, su propio rollo. Cada uno traía sus propios problemas. Y a ver, siéntate a escuchar los problemas de las demás personas. Cuando tú tienes tus propios desafíos familiares, tus propios desafíos personales, de trabajo, etcétera, y siéntate a atender a los demás. Trata de transmitirles acerca de Cristo. Se requiere paciencia, se requiere aprender a soportar, a hacer a un lado lo mío para poder escuchar lo de las personas. Sí. No es nada sencillo. Es aprender a soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Eso quiere decir que vamos a tener momentos complicados, pero también habrá la paciencia para saberlos resolver. Si es que en verdad estamos siendo llevados por Cristo. Versículo 3. Solícitos, que quiere decir ser alguien entregado, atento, cuidadoso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Esto qué significa? Que no tengo por qué querer que mi razón prevalezca por encima de la de nadie más. Prefiero la paz que tener la razón, aunque la tenga. Si lo que estoy diciendo va a generar un conflicto, prefiero guardar silencio. Prefiero no entrar en esa vía de choque. ¿Sí? Y sencillamente el verdadero creyente va a saber ponerle una traba a su reacción por el mayor bien de la paz. Sí. Esto es importante poderlo entender, amados, porque las relaciones interpersonales son bravas, son complicadas, pero saber decir, ay no, ya sé por dónde viene el asunto, mejor no le entro, mejor me doy la media vuelta y le doy la espalda porque digo, no tiene ningún caso. ¿Podrías reaccionar igual? Sí, puedes reaccionar igual. Eliges no hacerlo, porque amas a Dios y porque amas el vínculo de la paz. Sí, me doy a entender. Porque prefieres que las cosas se mantengan en paz a entrar en un conflicto, en un choque. Es por estas razones que independientemente del origen, de la lengua o idioma, de la cultura en la cual el Evangelio esté creciendo, es capaz de poder formar pequeñas comunidades que logran vencer sus propios desafíos. Sí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, tenemos las mismas convicciones, aunque vengamos de lugares diferentes. Y son nuestras convicciones las que nos dirigen, aunque vengamos de educaciones o de extractos distintos de educación. Somos lo mismo. Creemos en el mismo Dios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, cuando colocas las convicciones por encima de tus preceptos, prejuicios, conceptos, formas de vida, opiniones personales, entonces cosechas el vínculo de la paz. ¿Sí? Estás colocando tus opiniones por debajo de las convicciones. El Imperio Romano no pudo con esto. No lo logró. Las grandes persecuciones a través de los siglos no lo han logrado. En la época de los 60, 50, 60,
a los creyentes se les encerraba en las cárceles comunistas por ser creyentes, por tener estas convicciones por encima de las opiniones respecto a los gobiernos. Amados, siempre el creyente ha sido perseguido cuando pone sus convicciones por encima de sus opiniones. ¿Sí? Porque son distintas las cosas, amado. Tú puedes saber que un médico está capacitado, que se ha formado para ayudar en cuestiones de medicina. Pero el hecho de que un médico tenga habilidades no lo hace capaz de atender todas las enfermedades que existen. Y tampoco hace que tú tengas la suficiente confianza en él para poder acudir con convicción sabiendo que tiene un buen diagnóstico. Vas y buscas otras alternativas, ¿a poco no? Otras opiniones. Es decir, que no necesariamente el hecho de que alguien tenga habilidades específicas lo hace como un gurú ir a nosotros a rendirle pleitesía y decir, tú sí sabes. Hay diferentes tipos de oficios, de actividades, de aprendizajes. ¿Sí? Y por lo tanto, necesitamos aprender con humildad. Necesitamos aprender a ser mansos, a escuchar y que nuestras convicciones estén por encima de nuestras opiniones. Oye, puedes desacreditar la credibilidad de un médico, por poner un ejemplo, que hizo mal una operación y te dejó mal. Puedes aplastarlo, puedes ahí denunciar en las redes sociales y puedes hacer que pierda a lo mejor su cédula. Pero a lo mejor fue una vez que hizo mal o que no fue diligente. ¿Lo vas a afectar porque te fue mal a ti? A lo mejor a otros 10 o 20 les hizo bien. Y solo fuiste tú el afectado. Hay que aprender a contenerse, a ser manso y humilde de corazón, a salvaguardar el vínculo de la paz. ¿Sí? Desde el punto de vista cristiano, podemos no estar en acuerdo con otras opiniones de otro tipo de posiciones teológicas. Eso no significa que voy a generar un problema a las demás personas por cuestiones de opiniones teológicas. No hace sentido. ¿Sí me doy a entender? Es necesario aprender a guardar el vínculo de la paz. Porque tenemos un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo y un Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? La iglesia o las comunidades, porque iglesia pensamos de inmediato luego a veces en el espacio físico, ¿no? Las personas, es la iglesia, las personas que tienen este tipo de características prevalecen, aunque lo demás esté hecho un caos. Imagínate cuando se dividió el Imperio Romano en dos, los problemas políticos que se derivaron, las guerras internas, porque sí hubo levantamientos entre personas que aspiraron a tener puestos de política, en la política imperial de Roma. Las cosas se complicaron bastante. Y la iglesia tuvo que mantener, o sea, la iglesia cristiana, los cristianos, no la iglesia oficialista, aclaro, los creyentes tuvieron que tener mucho cuidado de guardar el vínculo de la paz. ¿Sí? Así que, amados, estas son las características que no importa que fueran de Cirene las personas que estaban ahí ese día, que no importa que fueran medos, persas, elamitas, helénicos, griegos, helénicos y griegos lo mismo, romanos, de donde fuera, teniendo estas convicciones que estaban por encima de las opiniones, podían caminar juntos buscando el vínculo de la paz. Porque no tenían la idea de que uno fuera superior a otro, sino que cada uno tuviera en su corazón
seguir aprendiendo unos de otros, amarse unos a otros. ¿Sí? Así que esa es la intención que tiene Dios con nosotros también. Que esta comunidad coloque las convicciones bíblicas, estas verdades evangélicas, por encima de las opiniones personales. Por encima del yo opino, yo pienso, yo quiero, yo. Y que volteemos y veamos cuáles fueron las características que hicieron que la iglesia, desde sus inicios, se mantuviera hasta hoy, después de 2000 años. ¿Sí? Sí es cierto, hubo una época en que los creyentes lograron lugares de poder y se deformó y se echó a perder todo. Es verdad. Y esa no es la iglesia que tiene estos principios. Pero hay grupos de personas que seguían teniendo y buscando estos principios. Y seguían amando a Dios, aunque otros en posiciones políticas se dijeran cristianos. Había quienes buscaban humildad, mansedumbre, capacidad de soportarse unos a otros, buscar el vínculo de la paz. Si estas cosas están en nuestras vidas, sabremos y buscaremos un mismo objetivo: que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Continúa diciendo la Escritura, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, estas son nuestras convicciones, pero nuestra manera de servir es distinta. Eso es lo que nos hace tan hermoso tener una comunidad cristiana. Porque colocamos un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, las doctrinas esenciales, ahí están. Pero los dones particulares, las capacitaciones que Dios nos brinda, esas sí son individuales. A algunos les dio el talento para cantar, a otros no. A algunos les dio la capacidad para leer un texto o leer una obra literaria y de verdad le siguen descubriendo cosas a la misma obra literaria. Y hay otros que dicen, no sé cómo puedes encontrar eso ahí, yo no lo veo por ningún lado. Y hay otras personas que tienen habilidades en otras cosas. Esos ya son dones particulares. Por eso aquí dice la Escritura, pero a cada uno, aquí sí ya individualiza. Una cosa es lo que todos debemos de tomar como convicciones generales, pero hay dones particulares. ¿Sí lo alcanzamos a leer, a entender? Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Cada ser humano que viene a Jesús tiene un papel que desempeñar en esta vida. Tú tienes un papel que jugar en esta vida. No solamente se trata de es mi vida. Hay una razón por la que en este tiempo estás con vida. Hay una razón, una causa original por la cual te tocó vivir en esta época y no en otra. Hay una causa. Todos nosotros, todos los seres humanos, no estamos por casualidad, sino por causalidad. ¿Sí? Es decir, hay razones por las cuales estamos en esta época. Hay razones por las cuales hoy estoy aquí. No estaría en Argentina. Hay razones por las cuales estoy aquí. Y esa podemos seguirle buscando y nos vamos a encontrar con un montón de causalidades que hoy nos hacen estar aquí y escuchar que Dios nos ama y Dios quiere nuestro bien, no nuestro mal. ¿Sí? Es bien hermoso cuando volteas hacia atrás y comienzas a sumarle las causalidades, no las casualidades, las causalidades para poder estar en este punto el día de hoy. Y te vas a dar cuenta que en todas ellas pudiste haber estado en otro lado, pudiste haber nacido en otra ciudad, pudiste haber estado viviendo en otro lugar. Estamos aquí. Eso es una causalidad, no es una casualidad. ¿Sí?
Dios dice que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tú tienes algo que hacer en esta vida. No estás aquí solamente para medio sobrellevarla, medio pasarla. Tienes una razón de existir. Tienes un porqué. Y hay una causa original. ¿Sí? No vayas a pensar que no eres importante. Sí lo eres. Sí eres importante. Participamos de una vida maravillosa, de una vida extraordinaria, que no ha sido libre de problemas. No, definitivo que no. Pero estamos aquí. Y esas son buenas noticias. Porque si encontramos que nuestras convicciones superan nuestras opiniones, nos vamos a hallar haciendo cosas que no nos hubiéramos imaginado hace 5, 6, 7, 10 años. Y eso es algo que de verdad no se nos hubiera ocurrido hace mucho tiempo. ¿Sí? Dios tiene un don para ti, un talento distinto para cada uno. Y es muy valioso y importante que aprendamos a sacarle provecho, a saber y a descubrir. Se convierte en una aventura, de verdad. Se convierte en algo notable, decir, ¿y luego qué sigue? ¿Y luego qué sigue? Y cuando volteo para atrás y veo 30 años atrás, digo, no, de verdad que he andado por lugares que no se me hubiera ocurrido andar en toda mi vida. Sí. Pero con mucha dicha y mucha felicidad. No sin problemas, no sin errores, pero sí con mucha bendición y mucha felicidad. Así que tienes un don en tu vida, tienes una causa. Nada más es cuestión de que te atrevas a descubrirla. Te invito a que cierres tus ojos. Gracias, Señor. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Gracias por esta vida, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos brindas. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria